En el amplio universo fantasmal existen espantos que son recurrentes, apariciones que se convierten prácticamente en algo habitual dentro de las historias de fantasmas y de aparecidos. Uno de los que más protagonismo tiene, no solamente en Venezuela, sino en varias partes del mundo, es el hombre del sombrero. Esta es una visión reiterativa en las historias de aparecidos. Un fantasma o demonio que siempre se presenta con la misma indumentaria, a saber, vestido de negro, con un saco o paltó completamente desgastado, rostro cadavérico y el infaltable sombrero negro. La amiga Michelle Caballero nos envió este relato a nuestro programa y le vamos a dar voz a una de las experiencias fantasmales más lúgubres de las que hemos tenido referencia. Hola Armando, desde hace tiempo quería compartir con ustedes una historia real de espantos, una experiencia de contacto no solamente con el más allá, sino con un demonio. Te cuento, hace mucho tiempo vivía en la casa que solía ser del que en ese entonces era el esposo de mi hermana. Esta casa se encontraba en el centro de Cumaná, en el estado Sucre, al oriente de Venezuela, y era una vivienda antigua, de esas en las que los techos están construidos con vigas de madera que crujen por las noches. Allí vivíamos mi esposo y yo. Aún la niña no había nacido. Por tema de trabajo de mi esposo, nos tuvimos que ir a vivir allí al estado Sucre. Bien, el punto es que era una casa, como dije, muy antigua, pero cuidada y bien construida. La familia del que ahora es mi ex cuñado mejoró el techo y lo reforzó con una amplia platabanda. Para llegar a la azotea de esa casa había que subir una escalera rudimentaria, pero muy inclinada. Esta escalera, inclinada por demás, era muy peligrosa, lo que resultaba en una caída o accidente. Siempre yo tenía mucho cuidado al subirla y me gustaba hacerlo porque desde la azotea se tenía una bonita vista hacia la ciudad, sus casas y edificios a lo lejos, además de que ahí solía colgar la ropa después de lavarla y se secaba en un santiamén. Un día me encontraba sola en la casa. Eran casi las 3 de la tarde y comencé a hacer limpieza y barrer el patio. Al poco alguien tocó la puerta y al abrir vi que era una vecina con la cual me quedé hablando un rato. Justo cuando la vecina se fue, continué con lo que había dejado. Al fondo oí las 3 campanadas que daba el reloj antiguo de la sala. Pero algo extraño empezó a pasar. Después de estas campanadas de las 3 de la tarde, empecé a sentir un ambiente pesado en la casa y un frío muy extraño a esa hora de la tarde en una ciudad tan calurosa como Cumaná. Lo cierto es que traté de no hacer caso, ni psicosearme y continuar en lo mío. De repente, empecé a escuchar unos ruidos extraños en la azotea. Me asusté porque lo primero que pensé fue que tal vez alguien se había metido a robar y yo estaba sola en la casa. Por un momento dejaron de escucharse y pensé en subir las escaleras, pero mejor seguí limpiando abajo. Eso sí, ya un poco temerosa del asunto. De pronto, volví a escuchar esos ruidos, más fuertes de lo normal, pero esta vez, al alzar la mirada, juro que vi algo que me erizó la piel. Justo al mirar hacia las escaleras, vi a un hombre muy alto, con sombrero.
Ese hombre estaba vestido con un traje negro, muy descuidado, arrugado, sucio. Era muy delgado este ser, y cuando detallé su rostro, pues no era normal. Era el rostro de un cadáver. La cara gris, pómulos salidos, ojos grandes, vidriosos, una boca fina y larga, macabra por demás. Oh, Dios mío, de solo recordarlo me erizo toda, amigo Armando. En ese instante quedé paralizada, viendo a esa cosa que estaba allá arriba en el umbral de la entrada a la azotea. Entonces aquel hombre, o figura, me miró fijamente y comenzó a sonreír de una manera siniestra y escalofriante. Después de eso, comenzó a bajar las escaleras, pero lo hizo flotando, sin pisar los escalones. Flotó poco a poco hasta llegar a los 2 primeros escalones. El miedo ya se había apoderado completamente de mí, y en ese instante yo no podía reaccionar. Aquel hombre, no sé, o lo que yo estaba viendo en ese instante, su rostro, repito, era una cara de muerto, sí, bajo ese sombrero negro y deshilachado. Eso es algo que jamás podré olvidar, pero reaccioné. Y como pude, lo único que hice fue correr hacia una de las habitaciones de la casa y encerrarme hasta que alguien llegara. Ese fantasma empezó a arañar la puerta y reírse. Y así como empezó todo, así acabó. Y cuando el silencio se hizo, también cambió el ambiente de la casa. Volvió el calor de manera protagónica y natural. Más tarde, mi ahora ex cuñado llegó. Abandoné el cuarto y le conté completamente asustada lo que me había pasado. Él puso cara de no creerme y hasta siento que se burló. Pero cuando le conté a mi esposo, por alguna razón, él sí lo hizo y me prometió buscar un cura, un sacerdote para bendecir la casa, lo cual se haría días después. Al tiempo nos mudamos de allí, un poco más al norte de la ciudad, y una noche que se fue la luz por la zona donde residíamos, mi esposo y yo empezamos a conversar y tocamos el tema del hombre del sombrero. Antes, cuando yo le conversaba acerca de esa experiencia mía, él solo se ponía serio y me decía que lo olvidara, que no atrajera esas cosas con el pensamiento. Así que no le insistí más. Pero esa noche, sin luz y aburridos como estábamos, yo logré llevarlo al tema. Él, muy serio, me contó que me creyó al instante esa historia porque él lo había vivido. Y no solo visto, sino que ese espanto intentó ahorcarlo. Fue una madrugada que se levantó para ir a la cocina de esa casa y lo vio en cuerpo presente tal como yo lo había descrito. Esta aparición se acercó a él flotando y le agarró el cuello con esas manos frías, cadavéricas, pero que mi esposo pudo quitarse de encima esta amenaza porque en medio de la desesperación y el miedo, él le tumba el sombrero y en ese preciso momento el espectro se desvaneció. Que él no me había dicho nada para no asustarme y que antes de que yo le contara esa experiencia con el espanto, él ya estaba buscando para mudarnos de allí. Es la situación más terrorífica que he vivido. Jamás lo he podido olvidar. Siento que aquel hombre era un demonio y que tuvo al menos, sabiendo lo que le hizo a mi esposo, compasión por mí, ya que yo estaba sola esa vez y muchas cosas podrían haber sucedido en aquel instante, en esa tarde espectral.
Poco tiempo después se lo comenté a una señora muy faculta en estas situaciones y me dijo que ese hombre del sombrero, ese espanto, no me hizo daño mucho mayor por una razón, por la hora, que era la hora de la tarde y no de la madrugada como en el caso de mi marido. Yo siempre pensé que los fantasmas salían de noche o cuando todo estaba oscuro, pero por lo visto no es así. Hay una cierta fascinación con la hora 3, 3 de la tarde, 3 de la madrugada, que segura estoy es la hora en la que mi esposo tuvo esa experiencia con el hombre del sombrero. No volvimos a verlo para nada, ni hablamos de esta experiencia para no atraer con el pensamiento situaciones desagradables, hasta que me animé a escribirle a amigo Armando y narrarle este cuento con uno de los espantos más misteriosos y demoníacos, el hombre del sombrero. Si te gustó este relato, dale like y suscríbete a mi canal. Tengo muchas historias para ti.